Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Build the Future. Hoy tenemos una invitada, Susana Pérez, con un perfil diferente esta vez. Susana es médica, además de ser médica nefróloga, legista y muchísimas especializaciones más. Susana es certificada en compliance, es profesora de UCEMA de Behavioral Compliance, o sea, es una médica que se dedica a compliance, lo cual en principio podemos decir que mínimamente nos sorprende y nos desafía. Así que bueno, Susana, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, María Luján, el placer es mío. La verdad que me encantan estos desafíos, así que qué bueno. Gracias. Bueno, a ver, contanos un poco primero qué es Behavioral Compliance, esto que vos hacés y que enseñás en UCEMA. Primero empecemos por ahí. ¿Cómo es que una médica hace compliance? A ver. Bien. Bueno, te cuento mi historia personal. Cuando yo cursé compliance, empecé toda la certificación, estábamos presentándonos como alumnos y me acuerdo que Carlos Rosen dijo, bueno, ¿qué especialidades hay? ¿Qué profesiones hay? Y yo quedé última, levanté la mano médica y todo el mundo me miró como diciendo, está infiltrada, porque ¿qué hace acá un médico, no? Y a medida que fue transcurriendo toda la certificación y yo fui aprendiendo muchísimas cosas de un área muy diferente a la mía, me di cuenta de que no era tan diferente. Entonces dije, a ver, todo el área de compliance se basa, y estoy hablando muy por arriba y no soy abogada, en que haya normativas para un cumplimiento íntegro de ética, de integridad en una empresa. Sin embargo, la gente no cumple esas normas. En salud, nosotros damos un montón de indicaciones para mejorar la calidad de salud de nuestros pacientes. Sin embargo, no lo cumplen. Claro. Entonces dije, ¿dónde está el problema? Está en lo que se redacta, está en el canal de comunicación o está en el receptor. Y están las tres cosas. Yo creo que son las tres cosas conjuntas. Y ahí donde por mi formación médica y mis conocimientos en lo básico de neurociencias, empecé a recorrer el camino de behavioral, que es comportamiento en integridad, ¿no? Comportamiento ético, comportamiento en compliance, no tiene una traducción exacta. Y ahí fue donde empecé a transitar esto buscando que haya una línea directa entre lo que se escribe, el canal de transmisión y lo que se recibe del otro lado como persona. Me pareció que ahí es donde estaba el punto clave, basado en medicina, ¿no? Porque yo estoy cansada de decirle a la gente, no coma con sal. Claro, y claro, sin embargo, claro. Y lo hacemos igual. O sea, nos comportamos inadecuadamente en otros temas que son además los que más tal vez nos interesan o nos impactan, que es en nuestra salud, ¿no? ¿Y cómo comenzaste? A ver, hay algo. Vos me decís, bueno, empecé a interesarme por estos temas, ¿no? Me llamó la atención esta conexión que había en esta cuestión de cumplir o no cumplir, de hacer lo correcto o no hacerlo, aún con nuestra salud y con otras cuestiones. Entonces, ¿hay algún libro o algo, no sé, cómo pensaste estudiar esto? Bueno, me acuerdo que el primer libro vino de la mano de Leonardo Etchepare. Se acercó y me dijo, vos tenés que leer esto. Y me presentó el libro de Dan Ariely, de ¿Por qué mentimos? Y abajo chiquitito dice en especial a nosotros mismos. Y empecé a leerlo, ¿no? Y la historia de Dan Ariely es muy interesante en cuanto a la psicología de la deshonestidad. Comienza comentando el ejemplo de Enron, porque él dice no es que el 100% de las personas eran deshonestas, y es seguro que ocurrían cosas y la gente no las veía. Entonces, ¿por qué no las vemos? ¿Decidimos no verlas? Todos mecanismos más inconscientes que otra cosa, ¿no? Y él empezó a evaluar qué pasaba con los robos hormigas, qué pasaba en las empresas, qué pasaba con la gente que trabajaba en ONGs, donde se descubrían situaciones que no eran íntegras, no estaban dentro de los programas de integridad, que había pequeñas desviaciones. Y ese fue el primer libro que me empezó a abrir la cabeza. Entonces dije, bueno, ok, acá entiendo que lo que yo estoy diciendo existe, y es que hay un componente humano, que fue sobre el que yo más me incliné,
para tratar de ver qué le está pasando a esa persona, por qué no interpreta lo que yo del otro lado le estoy diciendo. Si yo le digo no robar, ¿por qué del otro lado dicen, ok, no robar, firmo que acepto la política y sin embargo, llegado el momento, mi toma de decisión es diferente? ¿Y esto qué quiere decir? A ver, yo recuerdo lo del libro, no has citado en alguna oportunidad que allá por el 2018 diste una charla y súper interesante, este libro que mencionás. ¿Y cuál es el punto de partida acá? ¿Es la premisa es todos somos deshonestos? ¿O cuál sería la premisa? Porque vos hablás de ¿por qué no cumplimos? O sea, ¿no cumplimos por una base deshonesta o hay algo más que nos motiva a no cumplir, no? En realidad, así como no existe el bien y el mal en su sentido puro, no existe la persona que nunca es deshonesta y la persona que siempre es deshonesta. Nosotros estamos ahí navegando en el medio, ¿no? Obviamente que es una curva y que hay personas que tienen más tendencia a ser honestas y menos tendencia a ser honestas. Pero la realidad es que nosotros todos tenemos cierto grado de deshonestidad, ¿no? Yo sé que esto puede incomodar a algunos que digan, no, yo soy honesto, pero cuando yo digo yo soy honesto, estoy pensando con mi lógica. Claro. Con mi sistema 2 de toma de decisión. Y cuando yo digo soy honesto, estoy pensando con lo que es un pequeño porcentaje del tiempo en que yo uso esta forma de pensar del día. ¿A qué me refiero? Hay dos sistemas cuando tomamos decisiones. Hay muchas teorías de toma de decisión, ¿no? Pero bueno, hay una que es la de Kahneman, que habla de sistema 1 y sistema 2. Y el sistema 1 es el automático, es el que menos desgaste tiene para el cerebro, el que menos energía gasta. Y el sistema 2 básicamente es el lógico, y que es el sistema que más energía le consume al cerebro. Entonces, cuando yo digo yo soy honesta, estoy usando ese sistema 2 y estoy pensando en todas las situaciones en que decidí ser honesta. Pero si me pongo a analizar, hubo muchas situaciones en las que decidí no serlo. No me estoy refiriendo a cuestiones graves, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo llevo un semáforo, una zona deshabitada, de noche, que sé que es peligrosa, que el Waze me está diciendo peligro, 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 y hay un semáforo en rojo, ¿qué voy a hacer? Y voy a pasar, voy a mirar, pero voy a seguir de largo. Y en ese sentido, no estoy cumpliendo con la normativa del semáforo. Estas cuestiones, desde mínimas a groseras, nos pasan a todos. Creo que todos somos deshonestos en algún punto o en otro. Y ahí está la capacidad que tenemos de direccionar la decisión de la persona. Hay herramientas para toma de decisión, pero creo que sobre eso es lo que tenemos que trabajar, que no sea no toco este vaso porque hay un cartel que dice no tocar, porque eso va a ser acá, pero cuando el vaso esté acá y no esté el cartel, yo lo voy a tomar. Entonces, lo que tengo que lograr es que la persona entienda por qué no tocar el vaso, cuál es el incentivo por no tocar el vaso, cuál es el beneficio que yo obtengo. Entonces, cuando este mismo vaso, más allá del cartel, lo ve acá, no lo va a tocar. Y ahí creo que lograríamos entrar en esta etapa o este factor humano, ¿no? Que complementa al resto, que es parte de esta trilogía, vamos a decir. Súper interesante lo que me decís, me hiciste acordar a algo que yo he escuchado a Marian Rojas Estapé, a la psiquiatra, sí, que ella habla siempre y dice de la importancia de entender por qué tenemos determinados comportamientos y de explicar ese por qué para después poder cambiarlos, ¿no? Supongo que estará muy relacionado, porque vos hablas, explícame por qué tomo esta decisión, incentivame a esto, ¿no? Y hay una trilogía ahí. Y en este sentido, yo escuché alguna vez a Facundo Manes también, que habla de estos incentivos, que creo que se llaman nudge, no estoy muy segura, corregime si es correcto o no. ¿Cómo funcionan? ¿Qué importancia tienen los incentivos? ¿Qué importancia tienen el entender el por qué? ¿Qué rol cumple cada uno y si hay alguno más preponderante que otro, digamos? Bien. Con respecto a lo primero que me decías, a mí me interesa
que es muy difícil. Primero hay un canal en el medio, ¿no? Es muy difícil para las personas que no están acostumbradas al lenguaje técnico entender a veces normativas. Entonces creo que la comunicación es fundamental. ¿A qué me refiero con esto o a dónde voy respondiendo a tu pregunta, ¿no? A mí me tocó una vez auditar y la persona, con la mejor de las intenciones, generaba tickets, ¿no? y daba plata a pacientes para que puedan viajar a hacer el tratamiento. Y en ningún momento interpretó que eso que ella estaba haciendo, claro, era un no cumplimiento. Entonces, lo que hicimos fue acercarnos, viajar, hablar con ella, explicarle, mostrarle. Y ahí cuando lo entendió me dijo, bueno, entonces no lo hago más. Pero además sintió culpa, ¿no? Se sintió mal realmente, porque no es que ella estaba usufructuando dinero sin digamos, para ella, sino que estaba haciendo un bien a alguien más. Entonces a veces también está todo este tema de la comunicación, que es importante. Y dentro de la comunicación y dentro de las herramientas, creo que la comunicación es la primera herramienta de behavioral, porque hay algo más que es interesante, y yo perdón si me voy por las ramas, pero me encanta. Me engancha. Que el ser humano adulto no aprende de la misma forma que aprende el joven. Claro. El joven usa pedagogía, el adulto usa andragogía, es otra forma de explicar. Y lo que yo tengo que hacer en el adulto, más que bajar la información teórica, es tratar de entender qué está haciendo y sobre eso que está haciendo explicarle y enganchar los conceptos que yo quiero. Te lo llevo a un terreno médico. Si yo tengo un paciente que es un albañil, y tengo que explicarle los beneficios de la alimentación sana, le voy a decir que con un ladrillo donde él tiene hipertensión y nosotros le bajamos la cantidad de sal a la comida, vamos a mejorar esto. Con este otro ladrillo y vamos a ir construyendo una pared saludable. Esa forma es la forma en que la gente toma más en cuenta. Hay todas formas de explicar y de capacitar. Y dentro también de estas herramientas están los famosos nudges, que todo el mundo menciona. Los nudges son estructuras que tienen una premisa, que es que la elección debe ser libre de la persona, pero que te orientan a tomar una decisión que sea la correcta. Por ejemplo, hay otras partes del mundo donde hay muchísimos, pero te voy a dar un ejemplo muy claro de acá de Argentina. Cuando tuvimos la época del COVID, vos le decías a la gente que mantenga 1,5 metros de distancia entre cada uno, y la verdad que la gente no lo mantenía. No medían bien, se acercaban, se hacía larga la cola, había que correrse, etcétera. ¿Cómo se resolvió eso? Poniendo piecitos en el suelo separados por 1,5 metros. El cerebro automáticamente ve los piecitos y va y se para arriba del piecito. Entonces, a esa persona le hice tomar una decisión, pero sin presionarla. Si se quería parar adelante o se quería parar atrás o al costado, podía hacerlo totalmente. La libertad pero es característico de los nudges. Ahora, yo traté de orientarla y de armar la fila de la mejor forma, más allá del protocolo, de lo que decía el protocolo, con los piecitos. En Inglaterra, para la gente que fuma, pusieron dos cubículos. Entonces en uno está la foto de Messi, en otro está la foto de no me acuerdo quién, pues bueno, yo me voy a acordar de Messi. Y decían, votá con tu colilla de cigarrillo quién es el mejor. Entonces la gente lo dejaba. La gente iba y votaba, y lo dejaba ahí adentro y no en el suelo. Y el cerebro ama jugar. Claro. El cerebro ama jugar, lo distiende, lo lleva a otro concepto, lo lleva a otro plano. El cerebro ama jugar. Entonces, el nudge son estas estructuras que utilizamos para orientar la toma de decisiones hacia donde queremos, siempre manteniendo la capacidad de definir de la persona en total libertad. Y aclaro esto porque hoy en día, si bien los nudge tuvieron su punto de gloria, podemos decirlo, hoy en día se están publicando trabajos donde los nudge han sido usados justamente coartando la libertad de decisión. Entonces no es un nudge.
¿no? Qué interesante. Ahora, está buenísimo esto porque los dos ejemplos que vos diste de nudge, de incentivo, fueron como positivos en un punto, ¿no? Como, bueno, te facilito con los piecitos, con marcar, para que mantengas la distancia y sepas cuál es. Te incentivo a votar algo positivo, un juego, como que son incentivos positivos, me da la sensación. El ejemplo que yo tenía, que había escuchado a Facundo Manes eventualmente, era un ejemplo que tenía que ver con un pueblo, una comunidad, no recuerdo si en Alemania, que no pagaban los impuestos, algo así, ¿no? Entonces, como era una ciudad chica, un pueblito, había como una cartelera, por decirte, en un lugar donde se publicaban, no recuerdo a dónde exactamente, donde se publicaban los deudores morosos, ¿no? Como si en un country te publican las expensas, en un edificio, etcétera. Entonces, en realidad se había comprobado que el incentivo, que en este caso no era tan positivo como vos decías, era que la gente terminaba pagando porque la vergüenza ante sus padres, colegas o lo que fuera, gente de la comunidad, era muy grande y el incentivo para pagar en esta oportunidad no era tan positivo, sino que era más bien negativo, que era no pasar vergüenza, en definitiva. Entonces, ¿cómo juegan? ¿Es indistinto o vos creés que hay más incidencia de uno u otro? A ver, si voy a la base del nudge, la gente tiene libertad. Claro. Que eso es lo que importa. Es decir, yo puedo no pagar y claro. aparecer ahí. Y bueno, no me interesa pagar y aparezco en el listado. Lo importante del nudge es que tenga ese detalle, esa base de la libre elección. Eso es fundamental. Se usa mucho eso que vos decís. En Estados Unidos se publican en los diarios las fotos de los que nos pagan el alimento a sus esposas. Wow. Acá serían... No, acá pasa. Acá o serían hojas y hojas de un libro hacemos. Tal cual. En la biblioteca. Y mucha gente al ver eso decide pagar. Claro. Pero hay otra gente que dice no me molesta. Y acá también hay otro tema, que es que hay trabajos donde hablan que dentro de toda la población que tenemos en la empresa hay más o menos un 15% que siempre van a hacer las cosas bien sin importar el contexto. Claro. Hay un 15% que siempre van a hacer las cosas mal sin importar el contexto. Y hay un 70% en el medio que es sobre los que podemos trabajar. Pues los que hacen todo bien no me voy a focalizar. Y los que hacen todo mal tampoco. Behavioral no se mete con la patología. Nosotros claro. no nos metemos con patologías. Pero nos metemos con personas que dentro de un rango pueden llegar a ser, digamos, nuestros mejores, no sé, el éxito, podemos tener con ellos el éxito, ¿no? El éxito de lograr lo que nosotros queremos. Ahora, los que ya trabajan mal, no los vamos a traer. No los vamos a poder modificar. Y en general muchas veces son un problema. Claro. Porque son los que te van contaminando el resto. Sin embargo, cuando hablamos de contaminación, nunca yo te voy a decir la manzana podrida al cajón. Porque en realidad es el cajón, es la manzana podrida y son las otras manzanas. ¿Qué hace la empresa con esa manzana podrida? Ojo que vemos ejemplos terribles, ¿no? El ejemplo también, otro gran factor para orientar el comportamiento es el ejemplo. Yo siempre les digo a la gente de compliance, la gente mira y mucho al compliance officer, al responsable de compliance, al auditor, al analista. Son posiciones donde la gente los mira, son el faro a seguir, con lo cual tienen que tener una conducta mucho más rigurosa que el resto. El ejemplo también sirve. Totalmente, yo creo que hay una frase que yo utilizo bastante, que es el ejemplo es la herramienta más poderosa que tenemos para implementar un programa de compliance, ¿no? Y también para implementar diferentes programas de diversidad e inclusión, donde vos escuchás, valorás la diversidad, valorás al otro que es diferente, y tu equipo te mira y se siente escuchado, se siente incluido y replica comportamientos, en definitiva, ¿no? Entonces creo que el ejemplo es poderoso en todos los niveles. Totalmente. Su, y aquí vos mencionabas, ¿cuáles son entonces, qué pueden hacer las organizaciones, ¿no? Para captar a esas personas que no pertenecen a ninguno de los 15%, y si entiendo bien, alguna de las acciones que se me ocurren, según conclusiones mías, es explicar,
¿no? Explicar el por qué, porque bueno, nos ponías el ejemplo de esta persona que hacía tickets para ayudar, que era un comportamiento bueno, después quiero volver ahí. Pero bueno, ¿qué herramientas, qué acciones pueden implementar las organizaciones para captar esa gente que está en el medio y llevarlas a tomar decisiones correctas y éticas? En primer lugar, conocer con quiénes están, Uh-huh. porque muchas veces el mensaje que está en el top no es lo que está pasando abajo. Y es obvio que la gente lo que va a decirle al que está arriba es lo que espera escuchar. Por una simple razón, porque es mi trabajo y quiero sostenerlo. Claro. Hay un libro muy interesante de Crystal Hunt que habla mucho de Behavioral Compliance, me encanta, porque él habla de lo obvio. Y dice, es obvio que si yo voy a incorporar a una persona a mi trabajo y le digo, mira, me tenés que firmar entre todos los documentos que vas a aceptar este código de ética, de conducta o de integridad. Y si no lo firmo y si no lo firmás no entras. ¿Qué va a hacer la persona? Ahí no la estoy coartando. Seguro. Lo va a firmar. ¿Lo va a cumplir? No sé. Claro. No sé. Entonces, en primer lugar, yo creo siempre en conocer la cultura organizacional. ¿Qué es lo que subyace abajo de las normas en el día a día, entre la gente? Y eso, en mi caso, lo he aprendido sentándome con la gente a charlar, sentándome con la última persona que se va a la tarde, con el primero que llega. De a poco la gente, hay un valor muy fuerte que es la confidencialidad. Si la gente te nota confiable y que no vas a decir sus datos, te empiezan a contar casos que a vos te sirven para analizar el contexto. Entonces, eso lo primero es conocer la realidad de la empresa, con entrevistas, con entrevistas personales, con encuestas, con ejemplos de situaciones que hayan pasado y cómo reaccionó la empresa. Porque muchas veces se escucha también, y lo sacaron de este puesto y lo pusieron en este otro puesto, pero la empresa, ¿qué ejemplo dio? ¿Qué puedo esperar de los que están abajo mirando eso? Entonces, en primer lugar, es todo un análisis de cultura. Eso creo que es fundamental y hay herramientas para analizarlo. Y en segundo lugar, empezar a entrenar y entrenar por todos los medios, porque yo hoy en día en los diferentes trabajos no tengo una franja etaria y sabemos que cada franja etaria aprende además por diferentes métodos. Si yo le mando Telegram a una persona de 70 años que puedo tener, quizás no lo use. Si le mando todo WhatsApp a un chico joven, quizás esté esperando el TikTok. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es también segmentar, evaluar y lograr que lo que yo quiero decir llegue, no decir, yo lo dije, ya está, yo leí el cartelito, ya está. Eso no implica que esté en la gente, que esté implementado, que sea absorbido. Entonces creo que la cultura, conocer realmente con quién estoy trabajando y planificar todo mi esquema de capacitación en base a la gente. Exacto. Y después acercarme y preguntar. Bueno. Creo que eso es una comunicación y capacitación customizada a la audiencia, digamos, no indistintamente, entendiendo cuáles son las formas de cada uno, las modalidades y demás. O sea, eso es un buen punto de partida. Totalmente, lo mismo pasa en salud. Yo comparo mucho, porque sí, por mí, muy interesante. mi amor con la medicina, pero pasa exactamente lo mismo. Yo puedo traer el mejor protocolo, lo digo, lo dejo ahí impreso y ahí va a quedar y dentro de un año va a tener polvillo, pero si yo convenzo a la gente, si yo muestro que yo lo implemento también, si paso al día siguiente y pregunto, paso a los 5 días y vuelvo a preguntar, ¿qué hay que hacer si pasa esto? Bueno, esa repetición, ese entender con quién estoy trabajando, en qué áreas estoy trabajando, no es lo mismo una persona que esté en recepción que una persona que esté haciendo un trabajo que requiere mucha atención. Tengo que tener en cuenta todas esas variables. Las charlas generales, sí es conveniente, y yo eso lo he hecho, de poner al gerente sentado al lado de el operario, sentado al lado de... Nada de... Después haré la matriz, ¿no?, de capacitación. Pero primero, las primeras charlas tienen que estar todos, porque ellos se miran. Seguro. Eso es fundamental.
Coincido plenamente en la importancia de que estén, incluso hasta yo he hecho trabajando en grupos, ¿no? De diferentes áreas, de diferentes niveles jerárquicos de la organización, y creo que es súper interesante porque justamente es este ejemplo, ¿no? Que no es menor, y cómo todos se involucran y se van interactuando, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya estamos para terminar, pero te voy a hacer una última preguntita, Su, que tiene que ver un poco con, que me parece interesante, y quiero saber tu opinión, simplemente, esto que vos decías de esta persona que hacía tickets, que vuelvo sobre lo mismo, sí. ¿No? Entonces yo una vez, que era una acción buena per se, pero estaba incumpliendo, ¿no? O sea, entonces era la decisión frente a dos acciones buenas, o sea, cumplo la norma, que es muestro las cuentas como son, o ayudo también a la gente, ¿no? Que es loable, digamos, la decisión. Sí. Entonces, digo, yo una vez escuché a un profesor de Harvard, del Instituto de Ética de Harvard, que decía que las decisiones más difíciles que tenemos los seres humanos no son cuando es algo malo o algo bueno, porque eso es como muy radicalizado y muy evidente, ¿no? Si tengo que decidir entre sobornar o no sobornar, o hacer algo malo o algo bueno. Que las decisiones más complejas, él ponía un ejemplo interesante que decía: vos sabés que van a despedir, lo voy a contar muy breve, lo hace mucho más largo, pero vos sabés que van a despedir gente en la compañía. Viene una persona que te considera su jefe, su amigo, o sea, alguien respetable, y te dice que se va a meter en un crédito, en una hipoteca. ¿Qué te parece? Vos sabés que a él lo van a despedir porque está en la lista de reestructuración. ¿Cumplís con este deber organizacional de confidencialidad 100%? Y tu relación con él, que te respeta, te admira, ¿lo vas a meter en un crédito? O sea, ¿ayudás a él? O sea, son dos decisiones per se buenas, ¿no? Entonces, digo, y él dice, las decisiones más difíciles son cuando son las dos decisiones éticas, las dos decisiones buenas. Entonces, ¿vos creés que esto es así realmente? Y esa complejidad de enseñar o de presentar Nudge debe ser mucho más manifiesta, digamos, ¿no? Totalmente, esos son los dilemas éticos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, tengo un dilema ético, actúo de esta forma que es la correcta, actúo de esta forma que es la correcta, pero tiene estas consecuencias. Lo importante es que el empleado no se sienta solo, claro, y que sienta que tiene un nivel superior a quien acudir. Eso es la clave para poder resolver dilemas éticos que todos nuestros empleados, toda la gente, todos, alumnos, lo que fuere, vamos a tener. En el caso de esta mujer, lo que hicimos fue explicarle la situación, entendimos lo que ella quería hacer, que era un bien a los pacientes que no podían afrontar el gasto de colectivo para venir a hacer un tratamiento, y un tratamiento del cual depende su vida, no es cualquier tratamiento, ¿no? Claro. Y por otro lado, que estaba sacando plata de la caja, y además lo avisaba, o sea que era totalmente inocente lo que estaba haciendo. Claro. Ella se veía que quizás no estaba bien, pero no es que estaba robando. Entonces nos sentamos con ella, le dijimos que nos explique, analizamos todos los puntos, le explicamos las reglamentaciones, las regulaciones, lo que quería la empresa, y ella dice, bueno, está bien, no ayuda a nadie. Entonces, hablando con el Officer Compliance de ese momento, decidimos no vamos a dejar de ayudar a la gente, lo que vamos a hacer es regularizar la situación. Claro. Entonces dijimos, mira, bueno, hacenos un listado de dónde vienen, qué colectivos toman, y fuimos a la empresa de transporte y le dijimos, te podemos mes a mes traer esta cantidad de plata para que vos transportes a estas personas y nos des una factura como corresponde para nosotros justificar el egreso de ese dinero. Claro. Entonces, eso, igual digo que eso nos resirvió, porque después de poco tiempo mucha gente de esa misma clínica empezó al ver esto del ejemplo, ¿no? Al ver que no es que hubo una sanción, claro, que hubo en este caso particular que no vimos no había un robo, un daño, quizás me expreso mal por ser médica, pero vos corregime. Y bueno, y vieron que resolvimos la situación de esa forma. Entonces realmente tuvimos muchas más consultas sobre otros dilemas éticos que eran interesantes de evaluar, ¿no? Súper interesante, y creo que es un buen mensaje decir, bueno, lo importante es que las personas no se sientan solas, que se sientan acompañadas, que se generen espacios de confianza para poder escalar o consultar determinadas situaciones, sobre todo cuando, digamos, hay una buena intención, ¿no es cierto? Sí, nosotros de hecho teníamos
la línea de denuncia o línea ética, pero la gente sabe que ahí es para decir que algo está mal. Claro. Teníamos 2 líneas, una que era ética y una que era de consultas. Y ahí recibíamos las preguntas, dilemas éticos, consultas muy básicas como está la política de conflicto de interés. ¿Qué hago? Claro. Declaro que mi marido está trabajando en la misma empresa que yo, ¿lo van a echar? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la persona? Entonces teníamos la posibilidad de decirle, bueno, mira, ¿dónde estás? Déjame que vaya, me siento, charlo. Fíjate lo que dice la política, solamente es declarar, no estamos hablando de despidos. De la otra forma, si ella no tiene la opción de consultarlo, lo más seguro es que mienta. Exacto. Porque muchos eran parejas, no tenés forma de darte cuenta por el apellido, ¿no? O por mismo por la dirección. Entonces hay que tener mucho cuidado desde la empresa qué mensaje bajamos. Demos herramientas a la gente para que la gente tome la decisión ética, la decisión íntegra. Creo que eso que le da integridad, ¿no? Creo que ese es el punto. También por eso el libro, vuelvo al inicio, sí, de Dan Ariely, que decía ¿por qué mentimos? Y a nosotros mismos, es esto de primero conocernos nosotros también, ¿no? Como empresa, como persona, como officer compliance, como empleado, como todo, porque todos cumplimos diferentes roles en diferentes áreas. Y saber qué me está pasando a mí, por qué yo estoy reaccionando de tal forma, por qué estoy decidiendo esto y poder aplicarlo. Como empresa también, ¿no? Ver qué le estoy diciendo yo a esta persona. Bueno, a ver, ¿puedo solucionárselo? Está muy bueno. Me quedo con esto de entender el porqué atrás de ese comportamiento. ¿No es cierto? En definitiva, creo que es un buen mensaje hoy, entender el porqué atrás de determinados comportamientos en la organización. Es un placer, me quedaría horas hablando. Te comprometo a otro episodio, creo que hablemos del sistema 1 y sistema 2, que me encanta, así que me parece súper interesante. Muchas gracias por estar hoy, un placer conversar con vos. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, nos despedimos de un nuevo programa, de un nuevo episodio de Build the Future y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos.